entender que el futuro político de Daniel Quintero, por lo menos de cara a las elecciones de 2026, se está complicando, porque en menos de 12 horas un juez negó la tutela con la que buscaba inscribir su comité de recolección de firmas para la candidatura presidencial, pero además la registraduría tampoco le permitió inscribirse. El pacto histórico está intentando salvarle la candidatura, pero vamos a ver qué pasa. Juan David Ríos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, fue a través de una resolución en donde la registraduría le negó la posibilidad de inscribir firmas a Daniel Quintero para buscar su candidatura a la presidencia. La respuesta es porque Daniel Quintero ya estaba en la consulta del pacto histórico que se realizó el pasado 26 de octubre. Su rostro, su foto, su nombre aparece en el tarjetón. Según la registraduría, rechazan entonces la posibilidad del comité inscriptor de su grupo ciudadano que se llamaba Reset Total contra el Narco y los Corruptos, porque nunca recibieron algún tipo de renuncia por parte del partido, movimiento político del cual hacía parte Daniel Quintero, en este caso el Polo Democrático. Ahora, hablamos con Daniel Quintero y lo que nos dice es que va a apelar esta decisión de la registraduría para poder inscribir su comité de firmas y lanzarse a la presidencia el próximo año. Juan David Ríos, Blue Radio. 8 de la noche, 23 minutos. Juan David, gracias. Pues saludamos a esta hora, a las 8:24 cambia el reloj, a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y quien está intentando aspirar a la presidencia el próximo año. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue y quiero arrancar preguntándole por esa decisión de la registraduría que cierra definitivamente la puerta para que usted tenga la posibilidad de inscribir el comité recolector de firmas. Pues este no es un golpe de la registraduría contra un hombre, es un golpe contra la democracia. ¿Por qué no nos quieren dejar inscribir? ¿Por qué no quieren que transformemos la Constitución? Porque quieren que todo siga igual. No quieren que le entreguemos computadores a millones de niños en Colombia porque quieren que todo siga igual. No quieren que acabemos con las notarías, con las fotomultas, con las cámaras de comercio porque quieren que todo siga igual. Vamos a seguir dando la batalla. Ya el Polo Democrático incluso había certificado que nosotros no hemos participado de forma activa en esa consulta, que ellos reinscribieron sus dos candidatos sin mí en la consulta del Polo Democrático, pero esto pues evidentemente no le sirvió a la registraduría para darse cuenta del error que estaba cometiendo. Vamos a interponer varios recursos y a explorar obviamente alternativas que se nos han venido presentando como salidas para poder participar en las próximas elecciones. Sí, pero entonces la registraduría, o por lo menos el argumento en la decisión, es que usted nunca renunció de manera formal a la postulación como candidato o precandidato a esa consulta del pacto histórico. ¿Hubo o no hubo una comunicación formal? Porque los colombianos nos enteramos a través de redes sociales, un mensaje que usted dio, entrevistas en donde dice, salgo de la consulta, ya no voy a ser parte de ella. ¿Pero hay un documento que certifique esa decisión ante la registraduría? No, aquí lo que está muy claro es que hay un objetivo político de sacarnos de la candidatura presidencial. Sabemos que ha habido llamadas de Abelardo de la Espriella y de otros para que no nos dejen inscribir en general. Porque además es que el país ya vio cuando yo presento la renuncia y el radicado de la registraduría. La registraduría no puede alegar que no sabía que yo ya me había retirado de la consulta. Este es un tema además muy complejo desde lo técnico, desde lo jurídico, porque resulta que yo me había inscrito a una consulta del pacto histórico, pero luego un juez de tutela, cuando ya habían pasado el proceso de modificaciones, decidió que el pacto histórico ya no existía. Entonces lo que hace el Polo Democrático es que se inscribe solo, inscribe sus candidatos, yo no me inscribo ahí. Entonces incluso no deberían ni siquiera tener que renunciar a nada, porque es que yo no me inscribí por el Polo Democrático y el Polo Democrático ya certificó que ni siquiera soy militante. ¿Cómo va a poder participar uno en una consulta de la que no es militante? Lo que hizo mal la registraduría fue no retirar mi foto. Podía hacerlo, tenía tiempo para hacerlo y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hace? Porque claro que hay intereses políticos para enredar una candidatura que además es una candidatura que es querida por muchos colombianos que quieren que resetemos la política, que le demos computadores a los niños, que convirtamos a Colombia en una potencia tecnológica, en inteligencia artificial, en bioingeniería, en muchas cosas que podría este país desatarse en desarrollo, pero sí, los mismos de siempre no lo han dejado.
Hay algo aquí confuso. Este proceso del pacto histórico ha sido muy confuso, desde lo que dijo el CNE, que dijo sí pero no, después la tutela. Esto ha sido muy enredado, pero hay algo que yo no he podido entender, y es que había muchos precandidatos, había yo creo que más de 8 o 9 precandidatos que finalmente desisten de su aspiración: Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, Gloria Inés Ramírez, y dicen, bueno, vamos a irnos con Iván Cepeda, vamos a irnos con Carolina Corcho y vamos a irnos con Daniel Quintero. Pero una madrugada nos levantamos y usted decidió no ir a la consulta y salirse. Yo no he podido entender esto. ¿Por qué pasó? Pues esta fue una consulta que se convirtió en un Frankenstein, a tal punto que incluso una semana después renuncia a la consulta la UP y el Partido Comunista. El Consejo Nacional Electoral, lo sabe todo el país, empezó a cambiar las reglas de juego. Igual la registraduría, convirtieron la consulta en una trampa, pero también hubo muchos ataques internos a nuestro movimiento. No nos dejaron inscribir candidatos al Congreso, nos cambiaron las reglas en general, y todo eso sumado nos llevó a la conclusión de que no deberíamos ir a la reinscripción que se hizo de candidatos por el Polo Democrático, porque el Polo, que empezó a definir las reglas de la consulta, pues no representaba lo que nosotros, que era un movimiento amplio que recogía independientes como el nuestro. Y lo que empezó a pasar es que esto se empezó a cerrar, esto se empezó a convertir en una consulta del Polo. Y pues nosotros somos mucho más que eso, y nuestra propuesta no cabe dentro de un solo partido, sino dentro de acuerdos amplios, porque el objetivo es transformar a Colombia. Claro, a mí me da pena con usted, pero yo sigo con la duda. Finalmente, ¿sí emitió o no emitió una comunicación formal a la registraduría? No, la presentación de la renuncia fue formal y se las puedo enviar en 2 minutos, además con radicado de la registraduría. Sí, pero entonces, ¿por qué la registraduría dice que no hubo una renuncia formal y tomó la decisión de que su comité no pueda ser inscrito? Si usted dice que sí, la registraduría dice que no. No, esa misma pregunta se la están haciendo todos los colombianos, y es ¿por qué la registraduría, a pesar de que recibió nuestra renuncia formal con radicado, aún así entonces insiste en que no renunciamos? Lo que está diciendo la registraduría es absurdo. Está diciendo que es que la renuncia no la tenía que presentar yo, sino los partidos. Eso es absurdo. La renuncia se la presentamos a la registraduría, al CNE, a los partidos, y hoy mismo el Polo Democrático hoy le certificó a un juez y seguramente también a la registraduría que nosotros no nos inscribimos por el Polo Democrático. Es que yo nunca he sido militante del Polo Democrático, y eso lo sabe Colombia entera. Entonces, aquí lo que hay es evidentemente un interés político de sacar a un candidato que representa a cientos de miles, millones de colombianos. Incluso en la consulta, a pesar de que no estábamos ahí, 150,000 colombianos votaron por nosotros. Increíble, para un candidato que 15 días antes había renunciado. ¿Por qué nos quieren sacar de la contienda? Esa es la pregunta también que habría que hacerle a la registraduría. Sí, la registraduría, y estoy aquí leyendo el documento, dice que su participación quedó en firme. Usted obtuvo más de 145,000 votos, que era lo que usted mismo estaba reconociendo, y que al haber obtenido esa votación y haber participado, porque la gente votó por usted en la consulta del 26 de octubre, pues usted queda amarrado a los resultados. Y eso de inmediato lo inhabilita a poder participar en otro proceso. Entonces, al final, aquí me pierdo. Esas no son las reglas del juego finalmente, doctor Quintero. Usted apareció en el tarjetón. Por usted votaron 145,000 personas. Silvia, si es a las malas, no. Nosotros renunciamos a tiempo. Incluso le pedimos a la registraduría que quitara la foto del tarjetón. No lo hicieron. Y además contaron los votos, a pesar de que también les pedimos que no contaran los votos. Lo increíble es que a pesar de eso, a pesar de que habíamos renunciado, a pesar de que eso había sido tremendamente público, 150,000 colombianos dijeran casi que como un voto de protesta: oiga, queremos a Quintero en estas elecciones. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer, participar en estas elecciones. Y eso es lo que le vamos a pedir a las autoridades, a los jueces en general, que nos permitan participar en estas elecciones, que nos permitan que nuestras ideas de transformación profunda del país puedan estar en el tarjetón, que los colombianos puedan decidir si quieren acabar con las fotomultas, con las notarías, con las cámaras de comercio. Colombia es una potencia tecnológica. Sí.
Ahora, usted dice que va a apelar a la justicia, pero justo hoy, así como se conoce lo de la registraduría, se conoce también una decisión del juzgado 62 administrativo del circuito de Bogotá que le niega esa tutela interpuesta con la que usted esperaba que le ordenaran a su vez a la registraduría poder inscribir este comité de recolección de firmas. ¿Aquí qué pasa entonces? ¿Cómo funciona el sistema en Colombia? La registraduría le dice al juez de tutela que declare improcedente esa tutela porque ellos no han respondido, que ellos no han negado. Le dicen al juez, pero ¿por qué nos tutela Quintero si nosotros no le hemos negado la inscripción? El juez mira lo que le dice la registraduría y dice, pues tiene la razón, entonces niego la tutela porque la registraduría no ha negado la inscripción. Una vez sale el fallo de tutela diciendo que niega la tutela, inmediatamente, minutos después, la registraduría entonces niega la inscripción. Es decir, es una trampa que le hace la registraduría al juez de tutela, diciéndole que ellos no han negado la inscripción. El juez de tutela falla y entonces ahí sí ellos niegan la inscripción. ¿Con eso qué logran? Que se demore más tiempo, porque entonces esto ahora tiene que ir a una segunda instancia, donde seguramente nos van a dar la razón, pero nos hace que tengamos menos tiempo para coger las firmas. Aún así vamos a seguir adelante. Sí, pero entonces, ¿qué viene ahora? Porque la pregunta en este momento es esa. La registraduría dice que no puede inscribirse por firmas porque ya participó en una consulta el 26 de octubre. Hoy le niegan la tutela y entendería yo también que bajo estos conceptos que entrega la registraduría pues está descartada también la posibilidad de un aval de un partido. No es una posibilidad, hay una alternativa ahí. Sin embargo, nuestro propósito es ir por firmas y por eso vamos a seguir en ese propósito. Ir por firmas, esto nos va a tomar más tiempo del que quisiéramos, pero estamos seguros que en algún momento un juez o de tutela o si es necesario entonces la Corte Constitucional pues tomará el caso y nos va a dar la razón, porque es que los hechos son muy evidentes. Renunciamos, la consulta ya no era la del pacto a la que me inscribí, era la del Polo. El Polo ya certificó que yo no hice parte de la consulta. Si la registraduría continúa en la tesis de que ya participé en la consulta, seguramente un juez nos va a dar la razón y nos va a permitir participar. Sí, pero entonces aquí me mantengo en una duda y tiene que ver con las fechas. Usted dice que el Polo ya certificó que usted no hizo parte de la consulta. Pero esa certificación del Polo ¿se hizo cuándo? ¿Se hizo en las últimas horas o se hizo antes del 26 de octubre, que fue la fecha de la consulta en la que 145.000 personas votaron por usted? Se hizo el día de ayer, pero al juzgado. Y hoy se lo iban a enviar a la registraduría. Es decir, que el Polo nunca le certificó a la registraduría que usted no hacía parte de ese partido y por lo tanto tampoco iba a ser parte de la consulta. Exactamente, por eso viene la apelación y la apelación es como ya tienen el certificado del Polo, entonces ya no van a poder decir que no. Lo único es que nos hacen perder tiempo, insistimos al fondo, porque solo nuestro derecho a elegir, estamos defendiendo el derecho de los ciudadanos a definir el futuro de Colombia como ellos lo quieran. Ahora, insisto en que dice la registraduría que su participación quedó en firme, porque usted apareció en la consulta y apareció como un precandidato, al lado de Carolina Corcho y de Iván Cepeda. Ahorita en la respuesta que le daba Lucas hablaba de la posibilidad de un eventual partido. Si se sigue con todo este tema y la registraduría se mantiene en que ya lo hecho está y usted ya participó y perdió, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué partido le suena? Ahora, esto teniendo en cuenta que en teoría, si no lo dejan inscribirse por firmas, tampoco podría ser parte, Lucas, de un partido político. Claro, es lo que yo le digo. Porque la tesis de la registraduría es, ya participó, perdió, ya no puede hacer absolutamente nada más. Ya participó en la consulta, ya esa consulta tiene un ganador, que es Iván Cepeda, y que va a ser el candidato presidencial del Pacto Histórico. Ahí está la pregunta. Pues eso es lo que vamos a evaluar. Lo importante es explorar todas las alternativas, en especial las legales. Yo quiero inscribirme por firmas, ese es mi propósito como movimiento independiente y vamos a recurrir a todas las instancias para que así sea. No solo con medidas cautelares, sino también restaurativas, es decir, que se nos devuelva el tiempo perdido por culpa de la registraduría. Si lo logramos, seguramente va a ser por firmas, pero si no, hay varios partidos con conversaciones que se han venido adelantando, que se han solidarizado con nuestro movimiento, que saben del apoyo ciudadano en las calles y que quieren que
participemos a través de sus partidos. Por ahora les hemos dicho que no, que nuestro objetivo es continuar el proceso de recolección de firmas. Las inscripciones a la presidencia son hasta el 13 de marzo, entonces pues hay tiempo todavía, pero vamos a dar la batalla para que sea por firmas, cuyos tiempos son hasta el 18 de diciembre, 17 de diciembre. Bueno, usted se mantiene en que va a dar la batalla, pero ahora quiero cambiarle de tercio, digámoslo así, porque en diferentes oportunidades se ha dicho que usted es el candidato del presidente Gustavo Petro, por encima de Iván Cepeda, por encima de Gustavo Bolívar y de todos los que en algún momento, esos 8 precandidatos que iban a ser parte de la consulta del pacto histórico. Ya habló con el presidente Gustavo Petro de las decisiones recientes que ha tomado la justicia por un lado y la registraduría por el otro sobre la posibilidad de que usted inscriba ese comité para recolectar firmas. Eso es una mentira. El presidente no tiene candidatos, y si tiene uno ahora es Iván Cepeda, sin ninguna duda, que se consolidó como el candidato del Polo, y el Polo se va a convertir en algún momento en el pacto histórico. Incluso ya ha retuiteado videos pues, de Iván Cepeda donde hacen cánticos alrededor de él. Yo quiero ser el candidato de la gente. Por eso me he lanzado por firmas, sin partido ni jefes políticos, y ese va a ser mi propósito hacia adelante. Pero venga, ¿ha hablado con el presidente Petro en estos últimos días? Sí, claro, yo tengo una buena relación con él. Ha sido una relación siempre afectuosa y amistosa. Yo era alcalde cuando el presidente, desde 2018 lo he apoyado en su proceso. Creo que es un presidente de una visión tremenda, que ha tenido un gobierno, también lo he dicho públicamente, muy flojo, que no estaba a la altura de la visión del presidente. Nosotros tenemos ya unas experiencias para mostrar unos resultados, para mostrar también de lo que significó nuestra alcaldía en Medellín. Queremos recoger lo mejor de lo que fue el gobierno del presidente, pero con la experiencia que nosotros tenemos en ejecución, en tecnología, en innovación. ¿Y qué es lo que le parece flojo? El presidente Gustavo Petro, su gobierno, pero es que al final el presidente Gustavo Petro pues es el jefe de ese gobierno. Está a la cabeza. No, el gobierno ha sido, primero que todo, ha tenido mal cálculo en los tiempos que iba a necesitar para que se dieran los cambios, para resetear un sistema, para transformar un sistema que está, mejor dicho, atrapado todavía en el pasado. Segundo, tuvo unos ministros que no estuvieron a la altura. En seguridad, por ejemplo, lo he dicho yo muchas veces, eso me ha causado muchas peleas incluso al interior del pacto. Muchos compañeros, por eso es que me atacaban tanto, decían: Quintero no es de acá. Claro, porque es que yo he puesto el dedo en la llaga y he dicho: ustedes no han estado a la altura, ustedes no han respondido como se debió. Y por eso fui yo el primero en decir: este país necesita una constituyente, necesita un reseteo, necesita un cambio profundo, porque en muchas cosas ni Petro pudo. El problema, por ejemplo, de la corrupción. El problema de la corrupción en Colombia es estructural. El problema no es de izquierda o es de derecha, ¿no? El sistema es corrupto en sí mismo y tiene incentivos a la corrupción. Y por eso yo he hablado de un reseteo profundo, y eso implica un reseteo a la política, un reseteo a la justicia, un reseteo a los incentivos institucionales, que son los que terminan creando las condiciones para que el corrupto en Colombia le vaya bien, sea protegido, mientras que al ciudadano lo dejan completamente expuesto, mientras al ciudadano lo dejan que lo roben, mientras las cárceles se han convertido en escuelas del crimen y además en call center de la estafa. Desde ahí se estafa media Colombia. ¿Y cómo es posible que eso nadie sea capaz de parar? Yo voy a parar eso. Yo sé parar eso y lo vamos a parar. Pero no sé si le estoy entendiendo bien, pero ¿usted se está desmarcando del presidente Gustavo Petro después de tanto guiño y de tanta cercanía? No, yo siempre, el país sabe dónde estoy yo. Además, yo siempre he sido coherente y además leal con mis amigos. Yo soy muy amigo del presidente, pero sin duda hemos sido gobiernos diferentes. Yo goberné Medellín, él ha gobernado Colombia. A los dos nos persiguieron igual, a los dos nos armaron procesos judiciales igual, de todo tipo. Pero también lo he dicho 1.000.000 de veces, el presidente ha estado mal rodeado. Y eso lo ha reconocido hasta el mismo presidente. Es decir, el mismo presidente ha dicho que sus ministros no han estado a la altura. Él me pidió incluso que entrara al gobierno. Yo no
quise entrar al gobierno porque estaban otras cosas, pero lo que creo es que hay que defender las causas, las luchas por el pueblo, pero lo que no podemos reelegir es el mismo gobierno, los mismos ministros, porque o si no vamos a quedar en lo mismo. Sí, usted finalmente renuncia a esta consulta del pacto histórico, pero finalmente obtiene 145.000 votos. Su llegada al pacto histórico desató casi que una implosión aquí. Hubo varios que se bajaron, que decían vamos a apoyar, por supuesto, a Iván Cepeda porque no puede ganar Daniel Quintero. ¿Usted cree que si no hubiera renunciado hubiera podido ganar esta consulta? Porque la verdad el resultado de Iván Cepeda es muy bueno, más de 1,5 millones de votos. Carolina Corcho también tuvo una votación muy importante. Eso es lo que dice la gente, que íbamos a ganar, eso es lo que dicen también las encuestas, que íbamos a ganar, pero uno tiene que ganar con seguridades jurídicas que le permitan seguir hacia adelante. Mira, si yo que renuncié y tengo los certificados de la renuncia y el pueblo dice que no participé, etcétera, mira cómo me tienen de enredado. Imagínate si hubiera ganado la consulta, lo que hubiera pasado de ahí para allá. Ya estaría en proceso de revocatoria porque la consulta tenía más peros, mejor dicho, más patas que quién sabe qué, que un chicharrón. Eso era un Frankenstein. Pero también lo tengo que decir, a mí me trataron muy mal al interior de el pacto, Bolívar, Susana y otros, y eso no deja de causar una molestia y hace una pregunta, y es ¿dónde debe estar uno? Uno debe estar donde lo quieren, y uno viendo el apoyo en la calle de la gente y el maltrato de unas cúpulas, que yo los llamo el Soviet del Parkway, que se creen las dueñas de absolutamente todo, y pues no me sentía cómodo ahí, y uno tiene que estar donde quiere estar, y por eso también eso fue parte de las razones de la decisión para retirarnos de la consulta. Habían cambiado mucho las reglas, nos habían cambiado las reglas, no solo el CNE y la registraduría, también nos habían cambiado las reglas desde el mismo Polo Democrático. Ese mismo día que yo tomo la decisión de no seguir adelante, habían aprobado que iba a haber un software internacional del Polo Democrático que iba a contar los votos, de la gente desde el celular que iban a poder votar en el exterior. Yo no quise contar muchas de estas cosas hasta que no pasara la consulta para no afectar el resultado, pero tampoco nos dejaron inscribir candidatos al Congreso. 140 candidatos nuestros fueron rechazados por parte del Polo, y eso pues no nos parece ni adecuado ni correcto para la democracia. Tomamos la decisión correcta. Nos salimos a tiempo, tenemos los certificados de salida y ahora esperamos poder ser una opción en las presidenciales del próximo año. Usted menciona a Susana Muhammad, pero también a Gustavo Bolívar, que entre otras cosas decide salirse de la consulta del pacto histórico como precandidato por su presencia en esa consulta. Y las razones que dio en ese momento Lucas a Gustavo Bolívar pues tenían que ver con los escándalos y problemas judiciales por corrupción que hoy envuelven a Daniel Quintero. Claro, y de hecho decía Gustavo Bolívar que declinaba su aspiración presidencial en ese momento, que esperaba que le iba a hacer la campaña a Iván Cepeda, pero que si algo pasaba y finalmente Iván Cepeda no ganaba, pues que él esperaba estar habilitado para poder ir a la consulta del Frente Amplio en marzo, cosa que finalmente no pasa, pues porque Iván Cepeda gana la consulta del pacto histórico. Entonces, usted menciona a Bolívar, pero la razón de Bolívar para salirse de ahí, pues tenía que ver con los líos judiciales que usted hoy está enfrentando, doctor Quintero. Pues Bolívar tiene un montón de procesos. Ahí le abrió la Procuraduría un nuevo proceso, pero además por los PAS, que son unos centros que se prometieron, más de 800 centros, si mal no estoy, de alimentación para los más pobres del país. Creo que no se han iniciado a construir ni siquiera 2 o 3. Los enredos que tiene hoy el PAS son increíbles, impresionantes. 8:46, estamos hablando con Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Usted está envuelto en escándalos de corrupción alrededor de Aguas Vivas, también irregularidades en Buen Comienzo, incluyéndolo. Son más de 30 los contratistas y funcionarios de su alcaldía los que están siendo imputados por diferentes delitos relacionados con corrupción. No es un contrasentido que a lo largo de esta entrevista usted nos ha dicho que va a combatir la corrupción cuando usted tiene un proceso por corrupción. Y con la corrupción en la justicia. Yo soy inocente y lo hemos
probado, las pruebas las he presentado. Acaba la silla de vacía, por ejemplo, de presentar un informe en el que dice muchos de los puntos que yo ya dije y dice que el supuesto delito es esquivo en este proceso, un proceso completamente politizado. Que lo que busca es lo mismo que ahora, sacarnos de la política. Si hace poco había una influencer celebrada por el uribismo diciendo que había que darme bala, si están dispuestos a darme bala no me van a armar un montaje jurídico. Cuando uno plantea resetear la política en Colombia, ese es el tipo de cosas que tienen que enfrentar. Cuando uno ha gobernado y ha ejecutado, los que no han ejecutado nunca nada, pues obviamente no les abren procesos. Pero cuando uno ha ejecutado y ha enfrentado las mafias corruptas, cuando puso a pagar a los de Hidroituango 4 billones y los tiene demandados por 10 billones, cuando denunció a los paramilitares en Antioquia, cuando desenterró los jóvenes que asesinaron en La Escombrera, pues ahí es cuando te ganas enemigos de verdad. Y eso es lo que hemos tenido nosotros, un enfrentamiento contra unas mafias corruptas, contra el narco y los corruptos, que nos van a seguir enfrentando y nosotros a ellos, porque ellos también tienen que saber que los vamos a meter a la cárcel. Doctor Quintero, antes de despedirlo me queda tal vez una última pregunta que tiene que ver con la resistencia que genera su llegada al pacto histórico. Entre esos, varios de sus integrantes criticaron una propuesta que usted ha dado en varias ocasiones y es la de cerrar el Congreso y de convocar a una asamblea constituyente. Han dicho que esto incluso pues sería propio de una dictadura lo que usted está proponiendo. ¿Usted se mantiene todavía en esa idea o ha cambiado? Sí, señor, así es. Vamos a resetear el Congreso, no para que quede cerrado, para que se cree un nuevo Congreso. Y un nuevo Congreso que realmente funcione para los colombianos, que no sea una máquina de la extorsión. ¿Quién cree en este Congreso? Es un Congreso que ha parado no solo todos los proyectos sociales, sino que estaba implicado, eso sí con pruebas, en los mayores escándalos de corrupción de este país. ¿Qué escándalo de corrupción en este país no pasa por el Congreso? Eso hay que resetearlo. Eso hay ¿qué es resetear? Resetear es que cuando tu celular deja de funcionar o los programas están muy lentos o se bloquean, entonces tú lo reseteas, guardas la información buena, reseteas el sistema o lo reconfiguras y entonces empieza a funcionar bien. Necesitamos un Congreso que realmente trabaje para los colombianos y este no es el Congreso actual el que está trabajando para los colombianos. Son las 8 de la noche, 49 minutos. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, aspirante a ser candidato a la presidencia de 2026. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Igualmente.